Hace mucho tiempo que no subía contenido para el canal y en este video les voy a intentar explicar alguna cosita interesante por ahí que me encontré en internet. Es de cómo consumimos datos con una aplicación PHP, con código PHP, vale decir con esto, y al momento de consumirlo lo mostramos en una ventana modal. Si hacemos clic, fíjense, nos muestra pues un contenido que está siendo consumido y lo mostramos en una ventana modal. Hacemos doble clic en el contenido y es esto lo que se está mostrando, pero de una forma mucho más elegante. Para eso utilizamos PHP. Y la otra forma, abrimos otro modal que nos dice que también se está consumiendo datos, pero esta vez desde una base de datos, que en nuestro caso sería esto que está acá. Aquí pueden ver la base de datos y aquí está el contenido que se está mostrando. Todo esto va a ser explicado utilizando PHP, Bootstrap. Vamos a ir viendo para qué sirven algunas cositas por ahí. Y también lo vamos a ver con MySQL. Empecemos. Empezando con el contenido del video, tenemos estos tres archivos, ¿de acuerdo? Vamos a ir explicando por el que es más fácil. El contenido. Botón derecho, abrir con Sublime Text. ¿Qué significa esto? Es una etiqueta H4 referente a título de prioridad 4 y tenemos un párrafo con un contenido de letras, ¿de acuerdo? No hay mucho más que decir, es una estructura para mostrarse, vale decir una estructura HTML muy básica que es más, no es necesaria otras etiquetas y que nos muestra esta partecita. Una cosita importante y bonita que debemos recalcar en este punto es que si escribimos lorem y apretamos tabulador, nos aparece muchas letritas que justamente el editor de código, en este caso Sublime Text, nos facilita para que podamos rellenar algún párrafo cuando no tengamos que rellenar, ¿de acuerdo? Estamos empezando pues por contenido HTML. Veamos los otros archivos. Muy bien, para que el video no se haga tan largo, le vamos a hacer clic derecho en el index.html, botón derecho, abrir con y Sublime Text, ¿de acuerdo? Desde aquí vamos a empezar a trabajar con la partecita de la estructura de nuestra página web. Vale decir, todo esto que estamos viendo está estructurado y vamos leyendo código, pues. Abrimos el HTML con lenguaje en inglés en este caso. El título dice cargar contenido dinámico a una página modal. Y si vamos a la página, efectivamente todo el título está hasta aquí arriba, ¿no es cierto? Muy bien. En esta parte estamos linkeando la hoja de estilos de Bootstrap con el link. Estamos utilizando en este caso la versión 3.3.7 y estamos haciendo llamado también a la parte de los scripts que Bootstrap nos ofrece. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos analizando nuestro HTML y nos dice que dentro del cuerpo, ya no dentro de la cabeza, eso es muy importante, dentro del cuerpo del HTML, dentro del cuerpo de nuestra página web, creamos un div, lo vamos a colocar así, que este div se está cerrando hasta abajo con el último. Dentro de ese div tenemos otro div con la clase panel default. Y básicamente esta partecita de un order list, de la lista desordenada, tiene una lista que nos muestra inicio. Si venimos a nuestra página, es esta partecita la que nos está mostrando, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo que pues está trabajando con la clase activa. Si borramos esto, imagino que lo va a cambiar, control S para guardar, actualizamos y pues ya no está activo, ¿de acuerdo? Esto no quiero que me confundan con la partecita de los botones que son primary, secondary, danger, warning y los otros colores que nos ofrece Bootstrap. Solamente es una clase de active, que está activada, ¿de acuerdo? Control S. Todo bien hasta ahí. Vamos bajando y tenemos también la parte del div, un panel de cuerpo y nos dice cargar contenido dinámico en Bootstrap modal PHP. Es esto lo que ya nos está mostrando. Si se dan cuenta, hay una diferenciación de contenidos. Esta parte en el fondo está un poco gris, plomo. Esta parte está blanco, ¿de acuerdo? Y ya nos están esperando dos botones.
Aquí está efectivamente, fin de línea, vale decir abajo, y nos muestra el primer botón, que aquí es muy importante trabajarlos en esta partecita. Fíjense, la clase, botón azul, primary, y nos dice botón abierto, BTN. Eso es muy importante, ya les digo por qué. Y nos dice abrir modal, que significa que esto se va a mostrar dentro de nuestra página web. Y también nos dice OpenBTN2. Les había dicho que es muy importante y ya les voy a ir diciendo por qué de minutitos más. Nos dice abrir modal 2. Perfecto, ya tenemos los dos botones que serían estos dos. Y también tenemos, vamos bajando abajo, abajo, ¿no? Y por aquí aparece el modal. Todito esto es el modal. Es un solo modal que va a ir cargando información conforme nosotros le digamos que va a cargar. Este modal lo pueden encontrar en la página de Bootstrap. Si hacemos clic acá, nos vamos a Bootstrap y le decimos modal, por ejemplo. Hagamos clic acá en modal. Tenemos un conjunto de modales que nos va a ir mostrando. Por ejemplo, aquí nos dice cómo instalar, cómo trabaja esto. Antes de empezar con los modales de Bootstrap, con los componentes modales de Bootstrap, esté seguro de leer el siguiente como nuestro menú de opciones. Recientemente ha cambiado, algo así lo entiendo. Muy bien, en el tema de ejemplos, aquí tenemos, ¿no? Este modal, ¿nos servirá este modal? ¿Nos servirá esta ventana? Puede ser que sí. Y si nos gusta, pues nos vamos aquí donde dice copiar y lo hemos copiado. Tenemos otro modal, a ver, hagamos clic acá, nos dice esto. Este modal te va a aparecer. Yo creo que tal vez este podría ser interesante, dije. Veamos este otro. Hacemos clic y va cambiando también. Si nos interesa este, pues hacemos clic en copiar y nos lo llevamos a nuestro proyecto en HTML. Hagamos clic en este otro. Y pues hay diferencia, ¿no es cierto? Es un poco más largo, creo yo. Si nos vamos acá, lo propio. Aquí tiene un scroll. Entonces, vamos viendo cuál nos conviene, cuál se adapta a nuestro proyecto. Muy bien. Entendiendo eso, todo esto es el modal. Fíjense, todito esto es el modal. Y nos dice, el modal va a entrar, es muy importante colocarle la ID, vale decir qué se llama tu modal, tomémoslo así, la identificación del modal. En este caso se llama myModal. Tal vez por temas didácticos puedan colocarle el name, digamos, aunque no lo aconsejo. El ID nos va a decir, todo este modal tiene como identificación el nombre myModal. Perfecto. Y dentro de ese myModal está el contenido, el diálogo, fíjense, el contenido, la clase modal, el contenido que nos va a mostrar, y aparece pues en primera instancia un botón de la clase cerrar. Al decir la clase cerrar, y una vez que esté bien recuperados los scripts que están aquí arriba, estén bien linkeados, efectivamente va a poder trabajar, ¿de acuerdo? Y le decimos que cierre el botón. Tenemos un H4, es un contenido dinámico, un título del modal, eso es importante, y el cuerpo del modal. Esto es importante también. Fíjense que aquí estoy dejando un espacio. Tenemos la parte de la cabeza, la parte del cuerpo y la parte del footer, vale decir la parte del pie del modal, que nos va a decir también cerrar. ¿De acuerdo? Y básicamente ya explicado nuestro modal, es lo que el HTML básico que tiene nuestra página web, nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Cerramos algunas etiquetas, el panel de cierre, y ahora sí nos vamos a explicar la partecita de cómo es que funciona el modal. Fíjense bien. Les había dicho un momento atrás que presten especial cuidado en la partecita donde dice Open Button, OpenBTN, que está dentro de una clase en el primer botón. Está trabajando con este primer botón, con este, el de la izquierda. Si nos vamos a esta partecita, a donde está el nombre de la clase, y venimos dentro del script, nos dice, el primer botón que tiene este nombre, cuando se haga clic, llamar a la función, que le llame al cuerpo del modal y que le cargue .load el contenido HTML. ¿Y quién es contenido HTML? Pues es esta página web. ¿De acuerdo? Que cargue ese contenido. Que cargue el contenido HTML. ¿En dónde va a cargar? En mi modal.
Creo que mis perritos están ladrando a los gatos vecinos, pero bueno, continuemos nosotros. Donde dice contenido HTML, consumimos ese dato y pues dentro de la función lo va a trabajar en el modal que se llama myModal. Por eso les había dicho que es importante colocarle la identificación miModal, en este caso myModal, ¿de acuerdo? Y una vez que trabaja en eso, que muestre que el show se haga verdad. Y listo. Con este script estamos invocando al primer modal. Vale decir, estamos dando operación al primer botón. Similar situación sucede con el segundo botón. Fíjense cómo damos lectura a esta parte del código. El botón 2, OpenBTN2, que está por acá, en este caso el botón número 2, en nuestra página web. Este segundo botón nos dice, cuando se haga clic, llamar a la función. Al cuerpo del modal le debes cargar el contenido de PHP. Eso nos dice que es este que está por acá, cargar contenido.php. ¿No es cierto? Cargar contenido.php y le estamos mandando un ID número 2. En el siguiente video les voy a explicar la partecita del PHP, ¿de acuerdo? Y lo propio, el contenido lo cargue en el modal que se llama, que tiene por identificación mi modal y que muestre, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace básicamente este script, este script que están viendo acá, y el resto es estructura del HTML. Muy importante recordar que en esta partecita del modal deben colocarse bien los nombres, las clases para que puedan identificarse dentro de los scripts. ¿De acuerdo? Pues bien, aperturemos el archivo contenido.php, cargar contenido.php. Y esto no es más que una instrucción muy básica de PHP que nos dice lo siguiente. Recordemos que momentos atrás, en la parte de la función 2, que está llamando el botón 2, nos dice que le vamos a llamar a cargar contenido.php con el ID número 2, que significa el ID número 2. Recordemos que el botón número 2 está llamando a contenido desde una base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si venimos acá, nos dice, si no está vacío bajo el método getID, si no está vacío, hacer todo esto. Hacer todo esto. Muy bien. Como le estamos mandando 2, vale decir que id va a valer 2, obviamente ya está lleno con algo. Y le decimos pues, hacemos la conexión a la base de datos con algunos parámetros. Le decimos que la variable host se llame localhost, el nombre de usuario es root, la contraseña sin contraseña y la base de datos PHP modal. La base de datos se llama PHP modal, eso es importante. Y creamos la conexión. La variable conexión va a ser igual a instanciamos uno nuevo, creamos un objeto MySQL que haga referencia a host, localhost, lo que está aquí arriba, username, que haga a root, password, recordemos que no tenemos password, y que seleccione el nombre de la base de datos, que en este caso sería PHP modal. Y decimos, una vez que se haya ejecutado esto, decimos, si conexión, vale decir estito, que capta todo el contenido de acá, si conexión ha tenido algún error, en caso de muerte, pues no hay conexión a la base de datos y que nos muestre el error de conexión. ¿De acuerdo? En ese caso, en caso de que no haya conexión. En caso contrario, si bien utilizamos un else, damos por esta parte nos dice traer contenido de la base de datos y decimos la conexión va a trabajar con un cotejamiento de datos UTF-8, vale decir para el tema de tildes, algún que otro carácter especial. Y le decimos el query que haga en base a la conexión, que haga un query diciendo seleccionar todo, el asterisco es todo, de dónde va a seleccionar de nuestra tabla contenido modal, donde el ID modal sea igual a 2 en nuestro ejemplo, porque dice 2, le habíamos mandado 2. En este caso estamos trabajando con una variable, por eso es que está entre llavecitas, ¿de acuerdo? Y llavecita, llavecita. También podríamos recuperarlo de otro modo, pero en este caso me parece prudente trabajarlo así. ¿Qué significa?
vayamos a nuestra base de datos. Si vengo a mi base de datos PHP Modal, a mi tabla Content Modal, que me recupere todo donde el ID modal, fíjense, donde el ID modal sea, en nuestro ejemplo, 2. Entonces, el ID modal va a ser 2. Va a recuperar toda esta información. ¿De acuerdo? Y decimos, si el query, vale decir la consulta, tiene más de una fila, fíjense, mayor a 1, mayor a 0, significa que hay algo, que has recuperado algo. Entonces, el contenido va a ser igual al query y vamos a trabajar con un array asociativo, fetch assoc. Y le decimos que muestre lo que está con H4, el contenido del título. Si nos vamos al contenido, que en nuestro caso era letras, si no me equivoco, veamos. No, estaba bien. El archivo era contenido, el H4, que muestre el H4, y que también muestre el párrafo cuyo contenido del array asociativo sea pues contenido. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que lo que está dentro del array, dentro del contenido, dentro del índice, mejor dicho, hace referencia a la base de datos. ¿De acuerdo? A los campos de la base de datos. Entendiendo eso, le decimos pues ya estás mostrando todo. En caso contrario, si no has recuperado nada, recordemos que esto es lo que nos condiciona. Si no has recuperado nada, pues no hay contenido. Así de simple. Y en caso contrario a este if, obviamente no hay contenido. Si tienes alguna duda en cuanto a cómo trabaja este código PHP, no olvides consultarlo en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Listo. Trabajando con la última parte de nuestro proyecto final, nos vamos a ir a cómo es que trabaja la partecita del código SQL, vale decir, la base de datos. Botón derecho, vamos a abrirlo. Tal vez me tome algún tiempito en abrir. Mientras abre, vamos probando nuestro modal, nuestro proyecto. Si hacemos clic acá, en modal, nos está recuperando, ya les había dicho, bajo un script de JavaScript, todo el contenido ya está cargando. Vamos a cancelar la conexión, no me interesa mucho esto. Les decía, va cargando el contenido de esta página web. Sin embargo, si hacemos clic en este otro botón, nos carga desde una base de datos. Muy bien, ¿qué dice pues la base de datos? ¿De acuerdo? Analicemos. Teniendo la base de datos PHP Modal, nos dice crear una tabla si no existe que se llame Content Modal. Vamos a hacerlo más grande. Y nos dice el ID modal cuya longitud para caracteres de tipo entero no va a ser nulo. El título va a ser un varchar de 150 caracteres, un contenido de tipo texto que trabaje ese contenido con cotejamiento UTF-8 y que tampoco sea nulo. La parte del creado va a ser una partecita de un fecha y tiempo, no nulo, modificado, vale decir cuando se modifica, estado 1, 0, y que trabaje con los caracteres UTF-8, CI, no nulo, bajo el motor de base de datos InnoDB, autoincremento, va a empezar en 3, en este caso si no me equivoco, porque ya tenemos dos registros, 3. Por default va a colocar en UTF-8 y ya está. Y dice, volcando los datos a la tabla. Muy bien. Insertar en la tabla, insert into, colocamos los datos, es una inserción muy simple. Y vamos bajando, modificar la tabla, estamos adicionando una llave primaria, no hay mucho que decir ahí. Y finalmente, alter table, modificamos nuevamente la tabla, modificando el autoincremento que empieza en 3. Creo que esto no es muy relevante, lo que más me interesa sería la parte del insert y de crear la tabla. Esta es la partecita de la creación de la tabla. Tal vez tengan alguna duda en cuanto a las comitas y cómo colocar cuando van trabajando. Fíjense, una vez que he insertado todo un registro, hace una coma, nuevamente, inserta el otro registro y como ya no hay ningún registro más que insertar, punto y coma. Es como trabaja SQL en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es lo que sería cómo trabaja nuestro proyecto.
Obviamente podemos intentar consumir algunos datos de alguna página web que tal vez nos llame la atención y demás. Cualquier situación, cualquier consultita, como les había dicho, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Hasta un siguiente video, amigos del átomo.